Voy con más información aquí en Proyecto Puentes, martes de Mesa Análisis. Cada martes lo vamos a estar haciendo. Una disculpa, compañeros, pero es que pues, la vorágine, ya han estado atentos ustedes, me imagino, de muchísima información y no sabe toda la que se queda fuera. Bienvenida Marielena Carrera, Oscar Cerrato y Francisco Zavala. Tenemos 25 minutos, muy buenos 20 minutos para ver qué temas, el regreso a clases o qué les preocupa, qué es lo que traen por ahí. Buenos días, mis estimados, bienvenidos. ¿Por dónde empezamos? Marielena. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días a mis compañeros Oscar y Francisco. Mira, Luis, en realidad yo creo que los gobiernos se están viendo rebasados con el tema de la educación, como se han visto rebasados por el tema también de la emergencia sanitaria. Es verdad que estamos ante situaciones inéditas, pero también es cierto, como lo mencionábamos la semana pasada, estamos ante una clase política o clase gobernante que tiene un perfil muy bajo, porque por lo general no están las mejores personas en las instituciones que tienen que tomar decisiones tan delicadas. ¿Por qué? Porque todos los cargos están politizados, ¿no? Entonces, partiendo de eso, fíjate que ya había un análisis muy grande, había un movimiento de estudiosos de la educación que advertían desde el 2015 que iba a haber un apagón pedagógico global. Este apagón pedagógico global lo que te decía es que prácticamente todo estaba encaminado desde hace ya muchos años, se estaba perfilando para este tipo de educación en casa y con los medios tecnológicos a favor. Sin embargo, una de las cosas que más preocupa a este grupo global de investigadores de la educación es los millones de personas que quedarán descartadas. Y cómo el Estado, hablando en grande, el Estado como institución, como una de las instituciones más importantes que ha regido la vida de la ciudadanía, ya no va a asumir la responsabilidad de la educación como la teníamos concebida. ¿Por qué? Porque ahorita todo está a que si el padre pone su granito de arena, tiene el equipo, tiene todas las condiciones en casa o le provee la familia todas las condiciones para estudiar. Y nosotros sabemos que América Latina, y si hablamos particularmente de México, pues estamos muy alejados de tener las mejores condiciones para tener una educación inclusiva. En ese sentido, mi preocupación es que este apagón pedagógico global disminuye en un gran porcentaje la responsabilidad que el Estado tiene sobre la educación y se lo transfiere a los niños, a los docentes que tienen que estar preparados y a las familias. Entonces eso es muy preocupante. Hasta aquí me quedaría en este primer comentario. ¿Cómo ves, Francisco? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Coincido con Marielena. Creo que existe un gran reto, Luis Alberto, no solamente para las autoridades educativas, sino también para el personal docente y para nosotros como padres de familia, ¿no? Yo le compraría la frase o las palabras que comentaba ayer el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que nos hablaba de la paciencia y la prudencia. Pero también considero, y tú una cita que tú hiciste en la mañana, que si bien es cierto no hay que ser una crítica implacable, sí coincido con el investigador del TEC de Monterrey que tuviste en la mañana, que comentaba que era importante esa retroalimentación que se pueda tener los padres de familia con las instituciones educativas. Y sí hacer un contrapeso fuerte y exigir a las autoridades educativas, al personal docente y a nosotros como padres de familia exigirnos, porque esto sería en equipo, Luis Alberto. Toda la educación que se va a dar en esta nueva normalidad tiene que ser en equipo.
A mí lo que me preocupa en este aspecto, y es una pregunta que dejaron en el aire ayer en la mañanera, de decir, los niños pequeños de preescolar y primaria sobre todo, ¿cómo le van a hacer los padres o cómo le vamos a hacer los padres de familia cuando nos ingresemos a esta nueva normalidad laboral para el tema de que si van a ser a través de clases vía televisión abierta, como bien sabes, pues agrega a este programa o este convenio con el gobierno federal Televisa, TV Azteca, Milenio, Grupo Imagen, el tema de la reciprocidad, de la retroalimentación de alumno-docente es lo que me queda a mí a deber, y con quién vas a dejar o cómo le vamos a hacer para dar esta inducción, esta parte primaria de cómo deben iniciar nuestros hijos a través de este nuevo sistema, ¿no? Pensando en más adelante posiblemente en una educación híbrida, pero no sabemos cuándo vamos a tener semáforo verde. Este tiempo es muy complejo. Ya tuvimos un reto de salud, creo que ahí va caminando, un reto en la economía, en nuestras familias. Ahora tenemos este reto educativo. ¿Hasta dónde vamos a apoyar? Yo creo que tiene que ser un trabajo en equipo, Luis Alberto, como te decía ahorita. Es muy importante que nuestros hijos tengan esa educación de calidad, y creo que es un gran reto también para las escuelas privadas, que no es posible que no tengan plataformas todavía, algunas de ellas, unas plataformas adecuadas para educar a nuestros hijos, y un gran reto a través de ahora, cómo de forma, a través de la televisión, van a tener educación nuestros hijos. Es un gran reto, Luis Alberto, para todos nosotros, como sociedad. Sin duda. A ver, despedimos la señal de Megacable, la despedimos y nos quedamos con toda la mesa de análisis con Óscar Serrato para darle el turno a Óscar Serrato, Marielena, y ya irnos sin, por supuesto, interrumpir. Y le invito a ver a Juan Carlos Zúñiga hoy en la noche, a partir de las 8 de la noche, con la mejor información en este espacio 151 de Megacable. A ver, bueno, se metió un duende por ahí. Adelante, Óscar. Sí, muy buenos días, Luis Alberto, Marilena, Francisco, y muy buenos días al auditorio. Creo que tocan un tema importante y creo que hay que escuchar con detenimiento la entrevista que hiciste ayer a Manuel Gil, habla sobre los nuevos modelos pedagógicos que vienen. Y si bien la semana pasada ya hablábamos en el caso Sonora, de que se iba a tener que recurrir a los medios del Estado como Telemax, Radio Sonora, estamos ante un nuevo paradigma tecnológico y educativo de cómo va a ser la educación, y es algo que se viene debatiendo por muchos años. Yo recuerdo hace casi 20 años un filósofo de Berkeley, Hubert Dreyfus, hablaba de si se podía educar vía internet o no, y la conclusión de los pedagogos y los filósofos de aquel entonces era decir, se puede transmitir información, la educación tiene que ser, si bien no presencial, tiene que haber una interacción entre el alumno y el maestro para que esta educación se pueda dar. O sea, el tema de la riqueza de la educación y del contacto humano, y además la parte socializadora de la educación, que es la interacción con otros alumnos, no se puede dar de vía remota. Estamos ante una contingencia de salud donde lo más importante pues es cuidar la vida de los alumnos y también de los 48,000 integrantes de todo el sector educativo que sirven a los alumnos, que es el dato que daba ayer el secretario de Educación. Lo que estamos viendo es de que se está llegando al mes de agosto y donde nos dicen la semana que se va a entrar, que se debería haber entrado a las escuelas, dicen dentro de 3 semanas vamos a tener un plan más desarrollado.
vamos por buen camino porque tenemos los canales de comunicación, que en este caso sería televisión o plataformas tecnológicas. Vamos a hacer un plan para distribuir los libros a los alumnos, pero lo que estamos viendo es una salida de una emergencia, es decir, vamos a hacer lo mejor que podamos bajo las condiciones actuales. Ahorita mencionaban correctamente de que pues es una contingencia de salud, pero luego se nos viene la contingencia económica y luego se nos viene una contingencia educativa. Lo que los niños no tienen es tiempo. No podemos decirle a un niño o a un educando, disculpa, el año que entra nos reponemos, porque no podemos retrasar a todos estos niños un año o 6 meses porque su proceso educativo va de acuerdo a su edad. Y creo que es importante decir, en la contingencia de salud, pues podemos decir, no se superó la prueba y estamos en tercer lugar de muertes en el mundo. En la contingencia económica tenemos el peor resultado de la historia moderna de México. Espero que en esta tercera oportunidad de que tenemos una crisis enfrente de nosotros, pues no falle el país, porque lo que no podemos tener es una generación perdida. Y ese es el riesgo que yo veo si no se ponen todos los actores a trabajar. Ahorita mencionaban de que el tema de corresponsabilidad, donde los padres de familia, las autoridades educativas, el mismo gobierno, los medios de comunicación, pues tenían todos que poner. Y esto lo quiero contrastar con la visión que este gobierno tiene de la educación, donde hace algunas semanas ha salido en algunos estados una controversia de unas leyes que le llaman el PIN parental, donde los padres dicen yo quiero ser copartícipe y tener la capacidad de incidir en los contenidos de la educación. La secretaria Olga Sánchez Cordero sale furiosamente a decir que esas leyes son anticonstitucionales porque el único que tiene el derecho a educar a los hijos es el gobierno. Entonces, aquí vemos una desconexión entre lo que requiere el mundo en este momento y una visión donde dice el gobierno es el único que tiene la capacidad para educar porque los niños son nuestros y los papás háganse un lado. Entonces, si vamos a cambiar el paradigma educativo, lo primero que tenemos que cambiar es el paradigma de las instituciones de educación y el paradigma de gobierno, porque estamos en una época de una educación colaborativa donde el juego se llama todos ponemos. Pues exactamente, la cuestión es esta transición tan dura y de incertidumbre. María Elena, en Carrera. Yo no estaría tan de acuerdo con mis compañeros en el sentido de decir de que la educación tiene que ser colaborativa. El artículo 3 constitucional es muy claro de que la obligación de los estados es garantizar las condiciones mínimas para el derecho a la educación. Lo que pasa es que a lo mejor, bueno, nosotros hemos tenido mejores condiciones en la que educas a tus hijos en escuelas privadas, ya no los estás educando desde hace tiempo en escuelas públicas. Entonces, cuando tú no tienes esa visión, no vives la educación pública, porque tus hijos no van a escuelas públicas, pues tú estás viendo el fenómeno desde otro punto de vista, donde efectivamente la educación privada desde siempre obliga muchísimo a los padres a comprometerse a la obligación, a comprometerse con la educación a sus hijos. Yo estoy hablando de la educación de masas. Estoy hablando de los niños que los mandan a la escuela en camiones, a pie, en bicicleta, como pueden, ¿no? De madres trabajadoras, de las obreras, de las campesinas, de las de clase media baja. En ese sentido, el Estado está renunciando a esa condición mínima para el derecho a la educación.
Y efectivamente el coronavirus aceleró este proceso que iba lentamente justamente a la privatización absoluta de la educación. Por eso también se estaba abandonando las escuelas. Porque la idea era, bueno, es que si no puedes pagar por la educación, pues es que, ¿qué más podemos hacer por ti? Eso me parece muy grave. El modelo de educación virtual en casa, universidad en casa, ha comprobado una privatización de hecho, pero la responsabilidad de los estados es garantizar esas condiciones. Para empezar, los estados tendrían que asignar el presupuesto destinado a la educación el 6% del Producto Interno Bruto, hacer una legislación educativa que garantice el acceso universal a la escolaridad y en igualdad de condiciones. Eso ahorita no lo podemos hacer. Por eso, a veces, las personas que tienen mejores condiciones de vida hablan de una educación colaborativa. Pero, por Dios, en un país donde el 80% hay 60 millones de pobres, quiere decir que esos no cuentan. Bueno, pues que lo vean por televisión, a ellos, pues, ¿para qué les vamos a invertir? Creo que estamos frente a una escalada muy fuerte de descartados. Eso es lo que a mí me preocupa, y que los desafíos, ahí sí coincido con mis dos compañeros, es enorme, y tendríamos que ser muy creativos para poder incorporar a todas esas clases. Y como paréntesis, diría que también que en la mayoría de los hogares de este país se vive como lo dice las encuestas nacionales de las relaciones, de la dinámica de las relaciones en los hogares, o de la encuesta de seguridad urbana, uno de los lugares más poco pacíficos para estar es justamente la casa. Entonces, bueno, si tenemos por otro lado la violencia en la familia, que es violencia emocional, psicológica, sexual, física, verbal. Bueno, yo no sé qué condiciones habrá para que se haga la educación desde casa. Esto. Conclusión, Francisco. Conclusión. Oscar, María Elena, el tema de la corresponsabilidad. Creo que esto lo tenemos que sacar juntos, autoridades, docentes y padres y madres de familia. Cuando un oxímetro forma parte de tu canasta básica, Luis Alberto, yo creo que las reglas y el paternalismo de años, de antaño, creo que hay que ir a la basura junto con el COVID. A mí lo que me preocuparía, y me preocupa en demasía, es el tema del abandono escolar. El abandono escolar que ya tenía su repunte el año pasado. Creo que va a ser un repunte demasiado trascendente con esto del COVID. Eso me preocupa el tema de la conectividad, el tema de la gente que no pueda tener una televisión en su casa, mucho menos acceso a las redes sociales o al internet. Me preocupa los grupos vulnerables. No me gusta hablar de clases, es decir, clase alta, clase media, clase baja, pero la gente que vive en pobreza, y no necesariamente pobreza extrema, Luis Alberto, que no tiene acceso o batalla para pagar su recibo de luz, esa gente es la que nos debe preocupar, es la que sí debe entrar el gobierno en esa corresponsabilidad que mencionamos en este programa. Me gustaría a mí un programa por parte del gobierno federal, por parte del gobierno del estado, incluso por parte del gobierno municipal, como existe ya un apoyo para adulto mayor, como existió este apoyo intermitente para los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Ahora necesitan hacer los congresos federales, los gobiernos, hacer algún tipo de bolsa para un apoyo para la educación extraordinario. Y lo tenemos que hacer ya. Es poco lo que se ha aprendido de los errores que se vivieron terminando el ciclo escolar pasado. Nos estamos tardando mucho, la verdad, el sector educativo, el sector privado, incluso nosotros como padres de familia, de exigirles a las escuelas que avancen rápido con libros digitales, que avancen con sus plataformas digitales, porque el tema de la retroalimentación en la educación es vital, Luis Alberto. ¿Por qué?
porque es difícil que a través únicamente de una televisión abierta, con un horario seguramente definido, puedan nuestros hijos tener una educación de calidad, Luis Alberto. Oscar. Sí, qué bueno que se toca el tema del artículo 3 constitucional, porque en el artículo 3 constitucional le da al Estado la rectoría de la educación, y es una obligación del Estado porque la educación será laica, gratuita y universal, basada en principios científicos. También ese artículo 3 constitucional nos da el derecho a los padres a opinar, y aquí resalto opinar porque el modelo educativo de México efectivamente le da al gobierno esa función y los padres somos simples opinadores. Creo que ese modelo, bajo las condiciones actuales, pues va a quedar rebasado porque se le está pidiendo a los padres de familia que sean actores importantes en la educación de sus hijos y, como bien señala María Elena, pues no estamos preparados para eso, dada la desigualdad que existe en este país, y es muy preocupante de que, dadas las condiciones que existen, pues existan niños de primera y niños de segunda, y eso no se puede sostener, no se vale, y es una gran injusticia. Lo que estamos viendo es de que tenemos que rápidamente tener una conversación amplia de todos los actores, y como bien señala Francisco, aquí el juego se llama Todos Ponen, llámase legisladores, que él ahorita llamaba, llámese federales y estatales, pero llámese también a los municipios. No nos olvidemos de que el municipio es la autoridad más cercana a la gente. Tiene que haber un esquema de tutorías donde en los centros comunitarios o en aquellas ubicaciones donde el municipio tenga posibilidades de tener, bajo condiciones de salud seguras, tutorías para esos niños que están batallando o que sus padres no pueden ayudarles con la escuela. Tiene que haber, si bien no clases presenciales, tiene que haber la posibilidad de que los alumnos puedan ir con un tutor a que les expliquen y les ayuden con las tareas. Me preocupa la parte con la que nos quedamos ayer en el anuncio del secretario Víctor Guerrero, que dice, vamos a regresar hasta que esto esté en verde. Siguen hablando o se sigue pensando de que esto pues va a regresar a la normalidad una vez de que eso termine. Por otro lado, también tenemos el anuncio ayer del director de la Organización Mundial de la Salud, dice, no sabemos cuándo va a terminar esto o si va a terminar. No sabemos si esta crisis sanitaria es de corto plazo o a lo mejor es de largo plazo. Me preocupa, y lo vuelvo a decir, no podemos tener una generación perdida. Todo parece indicar que en economía vamos a tener una década perdida, porque de aquí a que se recuperen los niveles de producción, de consumo, de oferta agregada, de demanda agregada y de capacidad de producción de este país desde el punto de vista económico, vamos a tardar años. No lo vamos a recuperar en 1 año, 2 años. El daño que se le ha hecho a la economía por factores externos, como es una crisis sanitaria, pero también por factores internos, como es un manejo errático, que podemos discutirlo o no, podemos estar de acuerdo o no, pero la crisis a la economía vamos a tardar años. Entonces, a estos niños no podemos desgraciarles su vida y decir una década perdida, y también tenemos que solucionar el tema económico. Pero como dice también Francisco, pues es un esfuerzo, sí, yo creo, sistemático, aunque también, como dice Marilena, las autoridades en la ley está muy clara. Les agradezco mucho, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, estaremos más tempranos. Abrazos. Hasta luego.
Buen día. Gracias, Bye. buenos días. Bye. Se queda todo en proyectopuente.com.mx y en toda la plataforma de este es su noticiero y este medio de comunicación. Y también quédese en el 88.1 FM, La Voz del Pitic. Dios lo bendiga, Dios nos bendiga.